comenzamos. Un servidor, Oscar Corniel, estará con ustedes en esta franja horaria de 8 a 9 de la noche a través de Cinevisión Canal 19. Estamos completamente en vivo. Nos pueden seguir a través de todas las plataformas digitales como Audiencia Preliminar. Tenemos presencia en Instagram, Facebook, YouTube, y también nos pueden seguir a través de Cinevisión de manera directa a través del streaming. Esa gran comunidad que nos sigue también en el exterior a través de los diferentes medios digitales. Agradecemos no solamente su respaldo, seguimiento, sino apoyo total durante todo este tiempo en este programa Audiencia Preliminar. Recordar que el doctor Omar Corniel próximamente, si Dios lo permite, ya la próxima semana, podría estar compartiendo escenario con nosotros. Ha estado ausente por unas cuantas semanas atendiendo a labores que lo comprometen en Europa, y próximamente esperemos y ahora tenerlos aquí. Sabemos que tiene un público muy seguidor de él, que lo espera con ansias, no solamente por su desempeño, desenvolvimiento, sino su postura también desde el punto de vista político, que hace también interesante pues este espacio donde usted nos acompaña. En el día de ayer nos hicimos ecos de algunas denuncias. Reitero, cada vez que este espacio pues apertura las vías para que usted pueda tener acceso a nosotros, ya sea por la comunicación directa, por el WhatsApp, o nosotros mismos hacernos eco de alguna situación, siempre hay una connotación especial. Y es que si existe alguna situación que no esté bien, que no esté del todo correcta, puede entonces redirigirse y, por qué no, llamar la atención de algunas autoridades que pudieran percatarse de esta situación, no accionar o en su defecto todavía no percatarse, que aunque usted no lo crea, sucede en algunas instituciones. ¿Usted ha escuchado el refrán de que usualmente el último que se entera de los cuernos es el marido? Lo mismo sucede en algunas instituciones. Hay algunas direcciones que usualmente actúan de manera directa y pocas veces puede pasar desapercibida una que otra situación y no llegar hasta arriba hasta que ocasiona un ruido mayor y se da a conocer. Dicho esto, reitero, porque he tenido compañeros que se han comunicado por la relación de amistad que nos une, de una forma u otra, que si esa posición que yo a veces adopto en algunos temas particulares no pudiera lacerar mi futuro dentro del partido, si puede tal vez no ser bien vista. Y yo siempre he dicho, esa es mi esencia. Oscar Corniel dio un paso a la política en un momento determinante por influencia de mi padre inicialmente, que debo reconocer, el doctor Omar Corniel. Me he mantenido directamente al Partido Revolucionario Moderno por los ideales, por convicción, porque entiendo que hay un propósito fundamental que toma tiempo desarrollarse, y evidentemente mi postura y mis opiniones siempre van a estar por delante. El día que alguna situación particular lleve a colocarme una mordaza, dejo de ser yo y prefiero entonces abandonar cualquier tipo de escenario. Como joven, preocupado por mi país, con el interés mayor de que algunas cosas mejoren, que mis hijos posiblemente puedan ver algunos cambios, podamos recuperar el funcionamiento de algunas cosas que anteriormente, aunque fuera muchos años atrás, funcionaban de manera adecuada o en su defecto, cosas que nunca han funcionado, que pudiesen funcionar, ser parte de un cambio, pues nosotros siempre estaremos dando el paso al frente y con la voz cantante. El Ministerio de Obras Públicas, usted sabe que ha sido noticia en estas últimas semanas. Nosotros nos hicimos eco de una situación también con relación a los trabajos, reitero, del kilómetro 9, hemos hablado de eso, de la segunda línea del metro. También nos hicimos eco de una campañita por allí que pudiera venir desarrollándose con alguna intención de hacer saltar al ministro actual de Lignia Ascensión, secretario general del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué no? Porque también se aprovechan, lastimosamente eso hay que reconocerlo. Muchas veces el fuego cruzado no necesariamente viene de sociedad civil o viene de la oposición, muchas veces de manera interna también se aprovechan y se fogonean porque hay otro en banca esperando que cualquiera cometa un error, que cualquiera falsee. ¿Para qué? Para cruzarse. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, en la persona de su presidente José Ignacio Paliza, pues dio un espaldarazo a Lignia Ascensión, a su gestión
y a lo que representa él como secretario general y su militancia dentro del partido, aparte, obviamente, del desempeño de su carrera transparente, enfoque y dedicación frente al ministerio. Pero lo que ha desarrollado más sorpresa ha sido esta declaración que estamos viendo en pantalla del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del IGNE Ascensión. Decía: gracias en mi nombre y el de mi familia a mis compañeros de la dirección ejecutiva del PRM por la resolución de apoyo frente a la gestión del Ministerio de Obras Públicas. Y esto lo hacía a través de la red social X, en una forma de agradecer ese espaldarazo, pero también hay una interpretación de una gran mayoría que pudiese entender que este mensaje del hoy ministro de Obras Públicas pudiera ser una especie de despedida de su cargo, como si estuviera aprovechando la situación para agradecer de manera recíproca a la dirigencia ejecutiva de su partido y a la vez también ante el destacado accionar durante estos 4 años y tantos frente al Ministerio de Obras Públicas. Y eso ha comenzado entonces a correr y crear nuevamente una especie de situación en la que comienzan a sonar posibles nombres ante una posible sustitución o salida del ministro de Obras Públicas frente a este ministerio, que reitero, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Evidentemente sé quién es el secretario del partido, he coincidido en algunas actividades, pero no he tenido la oportunidad de tener un trato personal y directo con el ministro del IGNE Ascensión, aunque sí tengo de parte de compañeros y funcionarios cercanos a del IGNE, entonces, recomendación de él sobre su persona y su accionar y su trayectoria, pero sobre todo su entrega al Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente Luis Abinader desde que comenzó a aspirar, un compromiso ferviente también frente a su partido con la intención de servir al país como lo ha desarrollado en estos 4 años frente al Ministerio de Obras Públicas, situaciones que hoy en día salen a relucir ante un ministerio donde se recae mucha responsabilidad, que para nadie es un secreto. La misma sociedad civil en algún momento comienza a hacer comparaciones con ministros anteriores, con accionares. Lastimosamente, yo vuelvo y reitero y mantengo la posición, una comunicación poco asertiva del ministerio. Entiendo que son parte de las fallas que yo pudiese identificar, sí, como miembro del Partido Revolucionario Moderno, pero como comunicador y como ciudadano, debo reconocerlo. Situaciones donde yo entiendo que una comunicación efectiva es clave, no solamente en la época que estamos atravesando, sino ante una institución con tantas responsabilidades, con un manejo de un presupuesto significativo, donde una sociedad exige cada día más que puedan conocerse hacia dónde van dirigidos sus impuestos, y evidentemente una institución que es las responsables de todas las obras horizontales que puedan ejecutarse. Carreteras, puentes, caminos vecinales, entre otras tantas obras que deben desarrollarse. Y que el ministro, pese a situaciones difíciles, porque hay que reconocerlo, esos primeros años muy cuesta arriba, ante una pandemia, situaciones de limitancia, de límites, que no nos vamos a escudar en el pasado nuevamente y que hay que salir a flote, pero que obviamente se han hecho trabajos y esfuerzos considerables. Esta última línea de agradecer el apoyo a su gestión frente a obras públicas, su trayectoria política, y que eso refuerza el compromiso con el gobierno y el país, tiene una especie de sonido a despedida, y por eso comienza nuevamente a hacer noticia, a correr de manera directa a través de todos los medios digitales e impresos, y comienzan a sonar algunos nombres.
sobre todo porque hay gente en el banco, personas que políticamente han hecho un aporte considerable a que el presidente Luis Abinader saliese electo en un segundo periodo, personas que sacrificaron posiciones. Me llega un nombre, por ejemplo, Eduardo Estrella, quien fuese senador por Santiago y que puso a disposición pues esa plaza, el ingeniero Eduardo Estrella, y que a través de su partido político también y dentro de los aliados, fue de los partidos que pudo reunir, destacar y mostrar un apoyo interesante hacia el presidente Luis Abinader. Es uno de esos nombres que se mencionan, aunque también he escuchado el cambio o la posibilidad de que el hoy ministro de la vivienda del MIBET, Carlos Bonilla, pudiese pasar al Ministerio de Obras Públicas, entre otros tantos nombres que suenan por allí. Lo interesante de todo esto es que los trabajos continúan y es lo que con nosotros como país seguimos persiguiendo, y es que podamos entonces seguir desarrollándonos frente a esta situación. Una situación en la que también el ministro de Obras Públicas se manifestó al ser abordado el día de ayer es con relación al peaje. Se ha comenzado cierta campaña del sector transporte en hacer ruido, en crear de alguna forma u otra situaciones en torno al aumento. El ministro ha dicho que no es un aumento, que es una nivelación. La realidad es que, como yo dije ayer, creo que en el 2016 fue fijado el precio de 60 pesos de los peajes, y en todo este proceso, 8 años casi para 9, no ha tenido ningún tipo de aumento. Y cuando se habla de nivelación es precisamente ya equiparar ese costo del peaje conjuntamente con el costo ya de otros peajes como lo de la Autovía del Este y parte de los principales que conectan a la parte norte del país, y llevarlo a 100 pesos. Que dicho sea de paso, he escuchado a un grupo con el grito al cielo por el aumento, porque aquí siempre hay sectores que quieren manejar estadística para provocar morbo y crear reacciones. Y cuando usted hace el cálculo de 60 a 100, pues un 33%, y por ahí María se va, crea situaciones. Ahora, si usted hace un análisis con conciencia, y no le podemos pedir eso lastimosamente a la mayoría del país, pero entiendo que hay un sector que por allí puede manejar, y es que 60 pesos es el equivalente a $1. Por lo menos yo, y alguno de los televidentes que me corrija de ser así, yo no creo que exista un peaje en el mundo por debajo de $1, sobre todo por las distancias que se manejan en los peajes de aquí. Si usted va a los Estados Unidos, si usted va a Europa y si va a otros países desarrollados, se encontrará con diferentes peajes. Peajes que evidentemente tienen un costo específico y que se encuentran de manera intermitente. Entonces, por eso es importante conocer la historia y obviamente un impacto que de manera impositiva o de manera directa al que hace uso de los peajes pudiera perjudicar. No menos cierto es que esa inversión y la garantía del mantenimiento de estas infraestructuras debe ser necesario, y por eso el tema del aumento, donde se estaba ya dirigiendo y manifestando en torno a esto. Hay un sector del transporte que yo quiero hacer un llamado al ministro del Intran, Milton Morrison, y al ministro también de Aito Bisonó, de Industria y Comercio. Un llamado a ellos también, junto al presidente de la República, porque el sector transporte es uno de esos sectores que en ocasiones quiere siempre marcar una posición contraria a ejecuciones del gobierno y crear inestabilidad. Y es un sector de los más beneficiados, porque aparte del subsidio que tienen por parte de los combustibles, yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años ellos hicieron un aumento unilateral del pasaje que afecta directamente a los más pobres. Y este sector, que me pudiera estar sintonizando el día de hoy,
pudiera satanizarme y decir, pues tú no piensas en los sectores, porque ese mismo aumento se ve reflejado en las gomas, en los lubricantes y en la materia prima necesaria para ejecutar el servicio. Pero unos 4 o 5 años de un aumento no respaldado, porque hasta donde yo tengo razón o hasta donde yo tengo idea y noción, el aumento debe ser sustentado por el Intran, que es el organismo competente. Y se hizo un aumento hace 4 o 5 años. Y ese aumento ustedes lo han venido amasando por todo este tiempo. Si ese aumento que se llevó a 40 pesos, y que yo que tengo años que no tomo un carro público, me topé con la sorpresa de que hay algunas zonas donde hay un transporte público VIP. Un transporte público VIP. Sí, que de manera unilateral también han brindado ahora el servicio con aire acondicionado y algunos cobran 50. Bueno, ¿a dónde yo me dirijo con esto? A que no podemos permitir una especie de presión, de sugestión de parte de un sector para tratar entonces de articular y generar de alguna forma u otra entonces alguna especie de chantaje hacia la nivelación de los peajes. Que dicho sea de paso, algunas carreteras necesitan intervención inmediata por la situación que hoy en día se encuentra. La autopista Duarte, por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad de tomar esta autopista de noche, sabe a qué yo me refiero. Las intervenciones son necesarias. Los que tenemos la oportunidad de tomar en algún momento la autovía del Coral o la de Samaná, la nueva, resaltamos la gran condición en la que se encuentran esas carreteras y obviamente por lo que significaba o significa la recaudación a través de los peajes. Entonces lo que espera el país, pues obviamente es que una vez se implemente esa nivelación, esa recaudación, sea directamente proporcional al mantenimiento y remozamiento de las vías, que es hacia donde irá dirigido esa recaudación y ese dinero. Pero vuelvo y reitero, atención al ministro Ito Bisonó, atención al director del Intran Milton Morrison, atención al presidente de la República Luis Abinader, que siempre ha tenido la disposición de sentarse a escuchar. Una cosa es escuchar y una cosa es recibir presión o chantaje. Entonces yo entiendo que no nos podemos dejar maniobrar, chantajear por algún sector que en algún momento entienda que las cosas deben hacerse como ellos deben hacerse. Espero que tomen en consideración esto, porque gobernar no es fácil. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente de la República, pero eso sucede en todos los cargos donde usted tenga que tomar una decisión en un momento determinante. No todos la van a secundar, no todos estarán completamente de acuerdo. Un sector pudiera mostrar resistencia, un sector pudiese hacer hasta lo imposible para crear ruido y buscar lo contrario a lo que usted pudiera estar planteando. Pero esa decisión debe venir de un análisis profundo, que al final la balanza debe inclinarse precisamente a lo que sea del beneficio colectivo. Dicho esto, paso a un siguiente tema que me han dicho, pero yo tampoco tengo la oportunidad de conocer, al hoy ministro de Turismo, David Collado, que es una persona que muchas veces, según lo que me han dicho, pues yo no lo conozco, pero voy a poner esto por delante, es una persona que supuesta y alegadamente no le gustan las críticas, que supuesta y alegadamente inclusive ni siquiera las imitaciones a nivel de humor. Y yo sé que han trabajado una figura de David Collado por años, le han dado una proyección presidencial y buscan cuidar todo esto. Pero reitero, es mi opinión. Y no le voy a decir que es un consejo, porque yo soy un avenedizo en esto. Soy un joven. Pero he notado al ministro de Turismo, David Collado,
que ha hecho una gestión bastante buena frente al Ministerio de Turismo, alcanzando cifras récords, poniendo al país en el ámbito internacional como uno de los primeros destinos turísticos del mundo, y eso tenemos que resaltarlo. Ahora, dicho esto, he notado en unas últimas intervenciones a un David Collado apelar mucho a algo que yo estoy sintiendo ya muy populismo. Y es que frente a algunos pueblos, provincias o sectores donde está desarrollando alguna obra, por dilación del contratista, por incumplimiento, por presión, por la situación que sea, el ministro frente a esa comunidad comienza a poner por delante que es una persona que no se debe a comisiones, que no le toma dinero a nadie, que tiene una figura básicamente intachable, que no puede ser señalado. Y eso está bien, David Collado. Y yo entiendo que su esencia como tal, ya tampoco es necesario estar mostrándola o diciéndola constantemente. Al final yo siempre he dicho que el accionar de una persona habla por sí sola. Y he notado que ha hecho de manera pública el llamado a algunos contratistas de que si no cumplen, van a hacer uso de algunas cláusulas del contrato que desde el punto de vista jurídico y legal de estar vertidas en el contrato, tiene todo el derecho y puede accionar. Presión de que entreguen en el tiempo específico, y si no, que van a ser sometidos a la acción de la justicia. Eso es cierto, David Collado. Pero no sé qué tan necesario sea decirlo abierto y público. Y usted dirá, bueno, porque yo no quiero que una gestión mía, donde vengo desarrollando una obra, por alguna dilación o atraso, me señalen o me critiquen. Pero es como yo he dicho, usted tiene el accionar, porque usted tiene o debe tener un equipo de supervisión y de fiscalización y un departamento jurídico. Entonces el ver de manera pública, accionar en comunidades con cámaras y en escenarios inclusive como el que yo voy a mostrar ahora, volver a repetirlo, comienza a verse un tanto, David Collado, con honestidad, como yo lo percibo y lo percibe un grupo, como que ya estamos rayando mucho en el populismo. Y más que bien, pudiera afectar esa imagen que tanto ha cuidado. Vamos a escuchar un poco de la última intervención de David Collado en Samaná a propósito de trabajos que se vienen esperando por años. Adelante. Un llamado ahora a quien va a iniciar este parque. Si no cumple con el contrato de duración que dice ese acuerdo y esa adjudicación de esa obra, lo vamos a someter a la justicia. Que tenga claramente que tiene que iniciar y terminar este parque en el tiempo acordado en el contrato. Nosotros no vamos a parar un minuto en defender a la gente de Samaná. No vamos a parar un minuto en transformar Samaná en un destino turístico y que los turistas no se queden trancados en Puerto Bahía o en los hoteles, sino que salgan a caminar, a convivir con el pueblo, con la gente, a dinamizar los pequeños negocios. Ahí está. Una acción vale más que 1000 palabras al ministro David Collado. De tener atraso, de tener situaciones, actúen. Y luego de que actúen, si quieren lo hacen público. Y yo estoy de acuerdo con usted, que nada puede dilatar, no esa obra, ninguna obra. Y que cualquier funcionario frente a una institución debe darle seguimiento a cabalidad a los contratos, a las obras y a su supervisión. Pero he sentido que en las últimas interacciones y en eventos como este, comienza a detallarse de manera muy enfática y muy directa este tipo de situaciones. Y creo que estás rayando un poquito, David, en el proceso ya del populismo. Reitero, una de las imágenes más cuidadas, más elaboradas, más proyectadas, con miras a una posible aspiración presidencial, pero entiendo que estas acciones, más que sumar, pudieran apañar un poquito. Vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve regresamos con más.
Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy con Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El Ministerio de Interior y Policía presenta lo mejor de tu interior. Navidad sin ruidos, porque hay que gritar. Bájale a la bulla, o locos vamos a parar. Saca lo mejor de tu interior. Cero pata de gallina, garbanzos ni varillas. Y las velas romanas explotan por las orillas. El que juega con los fuegos acaba averiado. Dale banda pa' que no termine quemado. Saca lo mejor de tu interior. Un niño quedó solito, huérfano por error, porque alguien perdió el sentido y al aire disparó. Saca lo mejor de tu interior. Desde el interior se trabaja por una mejor Navidad, para que los ruidos y para que la bulla no sean la cotidianidad. Así que ahora te toca ser prudente. Bájale un poco a la bulla, a nadie hay que molestar. Saca lo mejor de tu interior. Saca lo mejor de tu interior. Saca lo mejor de tu interior. Sácalo. Por una Navidad en paz y buena convivencia. Para denuncias, llamar al 911. Saca lo mejor de tu interior. Ministerio de Interior y Policía. De regreso con ustedes. Un sector que amerita también atención y seguimiento es el sector eléctrico de nuestro país. Unas informaciones vertidas por Marrancini ha provocado una reacción también en cadena de algunos sectores. Y la situación ligada al sector eléctrico es uno de esos grandes problemas que los dominicanos tienen el anhelo de que en algún momento pudiera superarse. En pleno 2025, entendíamos, ¿verdad?, que este sector en miras de avance, pues básicamente la situación ligada a apagones pudiese ser mínima. Y Marrancini hizo el anuncio de que habría suspensión de servicio eléctrico y que este se aplicaría de lunes a viernes. Y que esa suspensión del servicio, esa tanda de apagones, sería gradual y sería proporcional a los sectores con mayor incapacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un sector X donde usted reside, tomando en consideración todo el que paga la energía eléctrica y el que la deja de pagar, pues entonces en función a esa comparativa, esos sectores que supuestamente pagan menos, recibirían menos luz, o mejor dicho, mayor tanda de suspensión del servicio eléctrico. Un abuso. Un abuso específicamente de quien paga religiosamente su factura eléctrica.
que, dicho sea de paso, no solamente paga de manera religiosa su factura, sino que la paga en los altos costos que hemos venido denunciando y que hemos venido atravesando. A un punto tal que yo recuerdo que en un momento específico, cuando estaba Milton Morrison frente a Edesur, y menciono a Edesur porque a mí me corresponde pagar Edesur, las denuncias se hicieron eco y yo de manera personal también me aproximé a las instalaciones de Edesur, porque las facturas eléctricas se había originado un aumento considerable y el alegato era que la población estaba haciendo un mayor consumo de energía por la época y por la temporada. Eso no se me olvida, que estábamos en verano y que el calor llevaba a que las personas utilizaran más la energía eléctrica, los aire acondicionados, los abanicos. Yo en invierno, en verano, en otoño y en todo lo que usted quiera, trabajo en el mismo horario. Salgo a tempranas horas de la mañana, llego a alta hora de las noches. El consumo de energía eléctrica es similar en el día a día. Tenga un mejor clima o no tenga un mejor clima, hago uso, y estoy hablando en mi persona, de los equipos y de los electrodomésticos de manera simultánea y básicamente en igualdad de condiciones de manera diaria. Y estoy seguro que, como la mayoría de los dominicanos, que usted planifica en su casa un día para lavar, un día para secar, un día para planchar, para no abusar de la luz y las altas tarifas. Y llegó un momento en que se triplicó. Y como que era una regla de 3. Te pagaba 3,000, ya la luz llegaba de 9 o de 10,000. El que pagaba 4, de 12. El que pagaba 5, de 15. Pues resulta que las altas tarifas se mantuvieron también en diciembre, en una época de mejor clima. Recuerdo que en algún momento hablaron de una campaña que se hiciera, no recuerdo exactamente, pero era algo como la Operación Murciélago. Era como un eslogan que quisieron sacar del consumo de los equipos, a pesar de estar apagado pero conectado. Bueno, la realidad es que al día de hoy, aunque no hay un aumento como tal de la tarifa, y me refiero específicamente al costo por consumo, porque aquí las EDES se escudan en el consumo en general, pero no en el costo de la tarifa. Se ha mantenido igual, lo que aumenta es el consumo por parte de los consumidores. Ahora bien, medir con una misma vara a todos los consumidores es colocar a todos a pagar justos por pecadores. Por ejemplo, por mencionar un sector, es más, ni lo voy a mencionar, para que mañana no quieran decir que yo dije que tal sector era un sector que no paga la luz y que se la roba. Pero un sector X, donde hay un sector que colinda vulnerabilidad con cierta opulencia, estaría dentro del mismo sector y del mismo radio. Y personas que dentro de un sector tal vez popular pague su energía eléctrica de manera religiosa versus otros que se la roben, estarían atravesando entonces por esta situación hoy en día que Marrancini ha llamado suspensión del servicio de lunes a viernes, porque él dice que sábado y domingo él lo va a respetar. Yo no sé hasta cuándo nosotros seguiremos cargando esa cruz del problema de la energía eléctrica. Uno quisiera ver en algún momento que esta situación sea una solución definitiva, pero aparentemente cada vez que vemos cosas como esta, sentimos que esa posibilidad se nos aleja. Miren, en este tramo final, que nos quedan unos cuantos minutos, porque no quisiera despedirme sin entrar en contexto, yo dije que cuando el presidente de la República, Luis Abinader, tomó la decisión
de anunciar una vez ser electo presidente, no ir más allá, lo hizo en un momento muy a destiempo. Y que esto pudiese significar la fragilidad de un liderazgo o de un partido si esto no se sabe manejar. Pues de manera directa, a raíz de estas declaraciones, comenzaron a proyectar al 2028 y comenzaron a salir algunos nombres con posibles aspiraciones. Ninguno lo ha hecho de manera propia, pero han comenzado mágicamente a salir algunos nombres con capacidad, con imagen, con preparación, en algunos casos presidenciables y en otros que simplemente se tiran al ruedo a sumar a ver qué pasa. Pero que esto, si no es bien manejado, puede provocar fragilidad, como en defecto está ocurriendo. Si usted no pertenece a un sector particular que tiene aspiraciones presidenciables, en algún momento, y usted toca la puerta de esa institución, no cuente con ella si usted no pertenece a esa bancada, vamos así llamarlo. Si en una institución de connotación social, lamentablemente tengo que decirlo, también apoyan o pretenden apoyar a un candidato con fines presidenciables y se huele que usted no estaría posiblemente apoyado a esa bancada, aún sea PRMista, se la dificulta. Y el PRM es uno, y yo entiendo que debe permanecer unido con el candidato que salga, el candidato o la candidata que salga. Las luchas internas y las mediciones son buenas si se saben manejar. Dicho esto, el 2025 va a ser un año determinante en ese escenario, porque ninguno sale de manera responsable y clara a hacer una aspiración genuina, porque hacer una aspiración ya sería retirarlo de un cargo. Y hay algunos que sin el cargo, los votos hay que contárselo, y serían pocos. Hay otros que han preparado su proyección, sus estructuras, su imagen y sus roles de manera adecuada, y evidentemente tendrán un apoyo y un respaldo de ciertos sectores. Y yo siempre he dicho que en la democracia eso es bello. En la democracia deben mantenerse siempre aspiraciones legítimas, pero que esto no vulnere ni la institucionalidad, ni el mismo partido, ni que esto cercene la unidad de ningún partido. Porque usted sabe qué va a pasar. Se desangrarán unos con otros. Y esa situación perjudicará al final al país, al partido, y no dude que pueda costarle o no cualquier aspiración en sentido general. ¿Por qué digo esto? Situaciones en instituciones que se han comenzado a manejar. Miren, yo no me he querido referir a situaciones como la que pasó, por ejemplo, o ha pasado y sigue pasando en el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Hoy su rector Rafael Félix, con el que me ha tocado en 2 o 3 oportunidades coincidir con él y siempre me ha dado un saludo afectuoso. En ese sentido me ha distinguido. Más allá, yo no me he sentado más de 5 minutos a conversar con él, pero entiendo que es un joven con proyección, con preparación, y algo bonito que puedo destacar es que se rodea de un grupo de jóvenes. Entonces apuesta a la juventud. Pero entonces me es contraproducente que pase del Ministerio de la Juventud al Instituto Tecnológico de las Américas, y yo como político le puedo decir, bueno, todo el que llega a una institución llega con un equipo de trabajo. Pero llegaron con la aplanadora. Bueno, esa fue su decisión. Yo no me he referido mucho a eso. En una primera camada creo que se llevó 80 o 90 personas. Con capacidad, con preparación, y si quiere de ñapa, pongámosles PRMistas. Y en su gran mayoría, pues obviamente, personas que ocupaban algún rol. Pero como todo, en un buen manejo y gerencia, usted busca el mejor de los perfiles. Argumentemos
que usted tenga un mejor perfil, que quiera readecuar, que quiera reestructurar y entienda tal vez que tiene personas de mayor competencia. Perfecto. Comenzó una segunda planadora y ahí está la situación. Lo que yo no puedo entender entonces es cómo a un inicio apelábamos tanto a la oportunidad, al empleo de los PRMistas, pero también al que tenía las competencias sin importar, ¿verdad?, la afiliación partidaria. Pero hemos visto entonces cómo desmontamos 90, 100, 150, como ha aparecido en algunas instituciones, para colocar otros. Eso es lo que yo no he podido entender. Eso se replicó en otras instituciones. Ahora me llega la información, atención Javier, de que supuestamente en el Ministerio de Agricultura hay otra situación. O sea, llegó el loco al Ministerio de Agricultura también. ¿En qué sentido? 3 situaciones y 3 denuncias que me hacen llegar. Yo me niego a creerla y espero que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el amigo Freddy Fernández, yo estoy seguro que desconocen esto, pero que por lo menos se tomen el momento de investigarla para ver qué tan ciertas son estas posibles denuncias. Una situación que ha creado un caos laboral, según nos comentan, en el departamento de jurídica de la institución, donde supuestamente el que fuese electo frente al colegio de notarios, de abogados, tengo el nombre por aquí, Johan López, supuestamente en las evaluaciones de desempeño parece que quemó a todos los abogados del área. Una de dos, o son unos incapaces o son unos ineptos todos, y el colega tendrá razón entonces de en su evaluación de desempeño quemarlos, o esto obedece a algo más. Obviamente esta situación provocó, supuesta y alegadamente por la información que tenemos, situación a lo interno de ese departamento que tuvo que interceder recursos humanos. Y supuestamente entonces ante esta reacción, él dijo de manera pública que él va a sustituir y a cambiar a todo el mundo allí. Pero la otra parte, que es más delicada, y esta yo me niego a creer, es que supuesta y alegadamente, usted recuerda hace unos meses atrás que el MAP se posicionó y dio a conocer una información de la cantidad de asesores que tendría que tener cada institución en función a su planilla de trabajo, a su cantidad de trabajadores. Pues en función a esto, el Ministerio de Agricultura tenía una cantidad X de asesores y tenía que reestructurar todo esto. Y eso está bien, porque muchas veces se colocan asesores por alguna situación particular, pero son asesores que van diarios a su trabajo, ejecutan una actividad particular y son empleados fijos. Adecuarlo en las áreas. Pero ¿qué sucede? Que aparentemente, para darle preferencia a algunos y mantenerlos como asesores por su salario o aumento, a otros lo han sentado en la mesa y en la silla a colocarle otra posición dentro de la institución, que está bien y la ley lo establece, pero a bajarle el sueldo, que es ilegal y que no está permitido. Y el que no ha aceptado esto, simplemente le darán para afuera. Y el que ha tenido que aceptarlo por presión, está ahí conforme. Entonces es bueno que eso se investigue porque, reitero, teniendo las referencias que tengo, tanto del ministro como de Freddy Fernández, que aparte de su gestión como funcionarios que la han desempeñado de la mejor manera, son políticos a carta cabal. Y una situación como esta, yo estoy plenamente seguro que ellos deben desconocerlo. Aparte de que ahora en los pasillos se habla de tendencia. Yo pensé que esa vaina se había acabado. Que si usted no es de la tendencia de uno y usted es de la tendencia del presidente y que hay una aspiración presidencial que vamos a apoyar y si usted no está en esa línea va para afuera, yo me niego a creer esa vaina. Entonces atención con lo que pasa en agricultura. Reitero, situaciones en torno a un clima en el ambiente jurídico con el tema de las evaluaciones de desempeño
Y por otro lado, personas que quieren bajar el salario para favorecer a otros. De esos ser ciertos, yo espero que se manifiesten al respecto. Y mañana, porque ya el tiempo se nos acaba, yo le voy a hablar de qué está pasando en Inespre. ¿Qué pasa en Inespre y qué puede terminar sucediendo en los próximos meses si no se acciona? Una institución con una importancia única en el gobierno y con acceso a los más necesitados. Lastimosamente hemos llegado ya a nuestro tramo final de esta subsección de audiencia preliminar y será hasta mañana que un servidor, Oscar Corniel, estará de regreso con ustedes. Feliz resto de la noche.